Sabes lo que tienes que hacer. Lo sabes perfectamente. Sabes que deberías estudiar. Sabes que deberías entrenar. Sabes que deberías trabajar en ese proyecto que llevas semanas posponiendo. Sabes que deberías dormir antes. Sabes que pasar otra hora haciendo scroll no te va a aportar nada. Y aún así, no lo haces. En lugar de empezar, miras el móvil, abres YouTube, entras en Instagram, miras un video, después otro. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado 30 minutos. Entonces aparece esa sensación incómoda. Sabes que has perdido el tiempo, te prometes que mañana será diferente, que mañana vas a levantarte temprano, que mañana vas a estudiar, que mañana vas a entrenar, que mañana vas a ponerte en serio, pero llega mañana, y vuelve a pasar. Y entonces empiezas a pensar que el problema eres tú, que quizá eres demasiado vago, que no tienes suficiente disciplina, que te falta motivación, que otras personas tienen algo que tú no tienes. Pero aquí está la parte importante. Quizá no te falta fuerza de voluntad. Quizá simplemente estás intentando ganar una batalla utilizando las reglas equivocadas. Porque tu cerebro está diseñado para buscar recompensas. Y cuando tienes delante dos opciones, una que te proporciona placer inmediatamente y otra que requiere esfuerzo para conseguir una recompensa futura, es muy fácil elegir la primera. Puedes estudiar durante una hora y sentir que estás avanzando. Pero también puedes coger el móvil y recibir cientos de estímulos en cuestión de segundos. Un vídeo, otro. Una notificación, un mensaje, una imagen, otro vídeo. Y cada uno de esos estímulos te ofrece una pequeña recompensa inmediata. Por eso muchas veces no necesitas convencerte de que estudiar es importante, ya lo sabes. El problema es que tu cerebro está comparando una recompensa futura con una recompensa que puede obtener ahora mismo. Y el ahora casi siempre se parece más atractivo. Piensa en esto. Tienes que estudiar para un examen dentro de 2 semanas. El examen importa, sabes que importa. Pero el beneficio de estudiar hoy no es visible. No vas a notar una transformación inmediata. No vas a sentir que tu vida ha cambiado después de 30 minutos estudiando. Sin embargo, si coges el móvil, la recompensa aparece inmediatamente. Por eso puedes pasar 1 hora consumiendo contenido sin darte cuenta. Mientras 5 minutos estudiando pueden parecer eternos. Y aquí es donde muchas personas cometen un error. ¿Esperan tener ganas? ¿Esperan sentirse motivadas? Esperan por ese momento en el que de repente aparece una energía increíble y piensan, ahora sí, ahora voy a hacerlo. Pero ese momento muchas veces, nunca llega, porque la motivación, no suele aparecer antes de empezar. Muchas veces aparece después. Primero actúas, después empiezas a sentirte involucrado y entonces llega la motivación. Es como encender un coche. No esperas que el coche empiece a moverse antes de arrancarlo. Primero giras la llave, después el motor empieza a funcionar. Con las tareas ocurre algo parecido. El objetivo no debería ser sentirte preparado. El objetivo debería ser empezar. Y empezar no significa terminar. No significa estudiar 5 horas, no significa entrenar durante 2 horas, no significa trabajar en tu proyecto toda la tarde. Significa hacer el primer movimiento. Abrir el libro, ponerte las zapatillas, encender el ordenador, abrir el documento, escribir la primera frase, resolver el primer ejercicio. 5 minutos, eso es todo. Porque 5 minutos parecen pequeños. Y precisamente por eso funcionan, tu cerebro puede resistirse a una tarea que parece enorme. Voy a ir a estudiar 3 horas. Suena pesado. Voy a ir a estudiar 5 minutos. Suena mucho más fácil. Y una vez que empiezas, algo cambia. La resistencia inicial desaparece poco a poco. Quizá después de 5 minutos quieras continuar. Quizá hagas 20. Quizá hagas 1 hora. Pero incluso si paras después de 5 minutos, has conseguido algo importante. Has roto el ciclo de posponer. Y eso importa mucho más de lo que parece. Porque cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, estás construyendo un patrón. Pero cada vez que dices que vas a empezar y realmente empiezas, también estás construyendo un patrón. Estás enseñándole a tu cerebro algo nuevo. Cuando digo que voy a hacerlo, actúo. Y con el tiempo, eso cambia tu identidad. Ya no eres la persona que constantemente dice, mañana. Empiezas a ser la persona que empieza. Y no necesitas convertirte en una máquina. No necesitas levantarte a las 5 de la mañana. No necesitas hacer 10 hábitos cada día. No necesitas vivir constantemente motivado. Necesitas aprender a hacer lo importante, incluso cuando no tienes ganas. Pero hay otro problema del que casi nadie habla. Tu entorno. Porque puedes tener una fuerza de voluntad enorme.